Hola amigos. Creo que la suerte ya está echada. Los halcones de la OTAN van ganando a los políticos y periodistas que promueven negociaciones de paz en Ucrania, al menos, eso es lo que parece ante la acumulación de noticias que lo atestiguan. Los halcones han llegado a la conclusión de que la única manera de hacerse con Rusia es promover un golpe de Estado en la Federación Rusa que conlleve la eliminación física de Vladimir Putin. Y en ello están ahora mismo sin siquiera disimularlo, para lo que se valdrán de la quinta columna de los liberales en la Federación Rusa, y de la cruzada emprendida a nivel mundial aprovechando la guerra de Ucrania. Es para quedarse pasmado, de a dónde nos van a llevar esta gente de la OTAN a la humanidad. Están en un ínclito triunfador tan subido, que ayer escuché a un tertuliano en una televisión de España, algo así como que no hay que tener tanto miedo a Rusia. Y cuando otro interlocutor le dijo del peligro que supone el submarino sembrador de Poseidón Belgorod, llegó a decir que ponía en duda que eso sea verdad. Dijo que ese submarino no estaba en misión de combate, que estaba en misión de pruebas de navegación, y segundo que no se creía que el Poseidón exista de verdad. Que dudaba mucho que exista un torpedo capaz de navegar a 100 km por hora, y menos aún que pueda llegar a tener hasta 100 megatones de potencia nuclear. En otras palabras, que eso es una leyenda urbana que Putin utiliza para asustar. Pues ya ves a lo que nos enfrentamos con la cultura del Cuarto Reich, que ahora mismo están desatados, y ya ni disimulan sus intenciones de eliminar físicamente a Putin para luego eliminar a Rusia. El 29 de septiembre de este año, el semanario estadounidense Newsweek escribió un artículo en el que se abogaba por una respuesta de Occidente tan contundente que termine con la destrucción de Putin y de Rusia. Las figuras públicas de Occidente hablan abiertamente sobre el deseo de eliminar físicamente al presidente ruso, derrotar a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, así como privar a Rusia de armas nucleares y dejar a los rusos a cero. Así es como reaccionan los estadounidenses ante la advertencia del líder ruso Vladimir Putin el 21 de septiembre, de que para proteger a Rusia y a su pueblo, ciertamente utilizaría todos los medios a su disposición. Inmediatamente después de eso, los medios occidentales comenzaron a exagerar constantemente el tema de que Rusia estaba planeando un ataque nuclear contra Ucrania. Como resultado, se ha iniciado una discusión en los Estados Unidos sobre cuál debería ser su respuesta a Rusia, nuclear o convencional. El hecho mismo es, que tal ataque puede que nunca suceda, pero Washington ya habla de su participación directa en la guerra con Rusia, e incluso de la introducción de tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania para su defensa. La respuesta decisiva de Estados Unidos, según los periodistas de Newsweek, debería ser eliminar físicamente al líder ruso. Y no se descartan operaciones especiales para matar a Putin en el mismo corazón del Kremlin. Uno de los partidarios de algo así es el senador estadounidense Lindsey Graham. Al mismo tiempo, en una entrevista con ABC News, el exdirector de la CIA, el general retirado David Petraeus, afirmó sin rodeos que Estados Unidos podría iniciar directamente una guerra con Rusia. Esta tendría que parecer un esfuerzo colectivo de toda la OTAN para destruir todas las fuerzas no nucleares rusas, así como todos los barcos rusos en el Mar Negro. Sin embargo, hay quien opina que esto no es posible, como el ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas MacGregor, que les advirtió que cualquiera que intente destituir a Putin se suicidará. Hay más de 140 millones de personas en Rusia, y las encuestas oficiales muestran que el 85% lo apoya, y no encontrarás a nadie que no haya pensado que era hora de defender a Rusia. Además, según infinidad de expertos que han dado su opinión al respecto, dicen que cualquier ataque a un automóvil, avión, etc., del jefe de Estado ruso, es en realidad un ataque al país, y provocaría de inmediato una respuesta nuclear. Ante esto, el Kremlin ya se ha dado por aludido y responde al llamado del senador estadounidense Lindsey Graham, para matar a Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó en una conversación con reporteros. Dijo que a su juicio, no todo el mundo es capaz de mantener la mente sobria en el tenso ambiente actual. Desafortunadamente, de hecho, en una atmósfera tan extremadamente tensa, y más aún en países como los Estados Unidos, hay una doctrina histérica,
y escandalosa de un ataque rusofóbico, dijo Peskov. Por supuesto, en estos días, no todo el mundo se las arregla para mantener una mente sobria, incluso diría, de salud mental, y muchos, desafortunadamente, van con sus palabras por delante. Por orden de Putin, el 24 de febrero se lanzó una operación especial rusa en Ucrania, destinada a proteger el Donbass. Esta decisión fue tomada por el jefe de Estado después de recurrir a Rusia en busca de ayuda de los jefes de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Sin embargo, Occidente percibió estas acciones como un acto de agresión por parte de Rusia, y comenzó a imponer sanciones contra la Federación Rusa, dijo Peskov. Otro que no podía faltar, es el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton, que habló durante una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, y dijo que Putin debe irse. Y la pregunta que nos viene a la cabeza ante todo esto, es la siguiente: ¿Estados Unidos está planeando otro golpe de Estado, esta vez en Rusia? John Bolton, ex asesor de la Casa Blanca, pide a Estados Unidos ayudar a la oposición rusa a dar un golpe de Estado que no solo cambie a Putin sino a todo el régimen. Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, entre 2017 y 2021, aseguró que solo un cambio de régimen en Rusia puede lograr los objetivos estadounidenses a largo plazo en Europa. No hay perspectiva a largo plazo para la paz y la seguridad en Europa, sin un cambio de régimen en Rusia, declaró el exfuncionario estadounidense en un artículo, titulado Putin debe irse, y publicado el 2 de agosto en el sitio web en línea, 1945. En este sentido, recientemente, Bolton propuso a la administración del presidente Joe Biden, que financie a los opositores rusos para llevar a cabo un golpe de Estado en el país euroasiático. Puesto que a su juicio, el cambio en Rusia debería ser mucho más que simplemente reemplazar al mandatario ruso, Vladimir Putin. Las declaraciones de Bolton se produjeron después de que Putin selló el viernes los acuerdos de incorporación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Gerson y Zaporizhia a Rusia, tras los referendos que estos territorios celebraron del 23 al 27 de septiembre. Recordemos que Estados Unidos ha jugado un papel preponderante en decenas de golpes de Estado en todo el mundo, a través de estratagemas que materialicen sus intereses. La implicación de Washington en el cambio de gobierno se ha realizado a través de acciones abiertas y encubiertas, destinadas a alterar la estructura política de los países. Operaciones significativas de la Casa Blanca incluyeron el golpe de Estado en Irán en 1953, orquestado por Estados Unidos, y el Reino Unido, la invasión de la Bahía de Cochinos, en Cuba de 1961, y el apoyo al derrocamiento de Sukarno por el general Suharto, en Indonesia. Golpes que, por cierto, recientemente Bolton reconoció, que él mismo fue artífice de varios de ellos. Ahora mismo, a cada hora que pasa todo parece más sombrío. En Praga hoy están reunidos todos los miembros de la Unión Europea, y 17 países más para crear el ambiente de que todos serán de la Unión Europea una vez que se derrote a Rusia. El lema es, en busca de un nuevo orden mundial sin Rusia. Pero que yo entiendo, que lo que quieren decir es, sin la existencia de Rusia. Hoy hemos conocido que la aviación de combate de la OTAN participará en unos ejercicios a gran escala en Lituania. Los ejercicios a gran escala de la Fuerza Aérea de la OTAN se llevarán a cabo en el territorio de Lituania, dijo el Comando de las Fuerzas Armadas de la República en un comunicado. Se sabe que las maniobras se desplegarán en el área del Kuronianspit, que bordea la región de Kaliningrado. Al mismo tiempo, un grupo del contingente militar de la Fuerza Aérea húngara, ya se ha desplegado en la base aérea lituana de Zokniai. Se practicará la interacción de especialistas militares de la OTAN en la coordinación de fuego, con pilotos de las fuerzas aéreas húngaras y británicas, especificó el servicio de prensa del departamento. Anteriormente se informó que buques de guerra de las armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Corea del Sur, realizaron ejercicios navales en el mar de Japón. Bajo mi punto de vista, unas maniobras de este tipo en la misma frontera rusa, con una guerra en curso en Ucrania de Rusia contra toda la OTAN, simplemente me parece más un acto de guerra.
ante lo cual ya corrió el rumor de que Bielorrusia había comenzado movilizaciones, algo que ya ha desmentido Bielorrusia. Ante esto, Bielorrusia niega que esté preparando movilización, porque dice que siempre están movilizados. El Consejo de Seguridad de Bielorrusia explicó las medidas de movilización que comenzaron en el país. El complejo de medidas de movilización no comenzó hoy ni ayer, sino que se ha llevado a cabo a lo largo de la existencia de las Fuerzas Armadas de la soberana Bielorrusia, dijo el secretario de Estado del Consejo de Seguridad, Alexander Wolfowicz. Según él, los sujetos obligados al servicio militar son llamados al entrenamiento militar, que tendrá una duración de 25 a 30 días. Wolfowicz llamó al objetivo de las medidas de movilización la recuperación de habilidades del personal militar. Recientemente, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia indicó que los países de la OTAN están incrementando la actividad de sus tropas en Europa del Este, subrayando que están preparados para responder adecuadamente al movimiento de militares cerca de sus fronteras. Al parecer, la locura belicista de los dirigentes de la OTAN ya se ha desatado del todo. Creo que ya no hay marcha atrás. Esta misma noche columnas de equipos militares británicos y rumanos cruzaron la frontera con Moldavia. Según publica la agencia Avia, esta noche se filmaron imágenes de vídeo cerca de la frontera entre Moldavia y Rumanía. Lograron grabar camiones del ejército que transportaban carga de naturaleza desconocida. Cabe señalar que junto con el equipo rumano, camiones militares británicos y equipo militar también ingresaron al territorio de Moldavia. Entre el equipo militar transportado a través de la frontera con Moldavia, no se vio equipo militar. Sin embargo, podemos hablar de la transferencia de armas y equipos, que bien pueden proporcionarse desde Moldavia a Ucrania. Especialmente porque ya se han visto vehículos de combate blindados y municiones transportadas en camiones similares. Hasta la fecha, Moldavia no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Sin embargo, un poco antes se informó que Moldavia, Rumanía y el Reino Unido tienen la intención de realizar ejercicios militares, aunque no se anunció el uso de equipo militar en ellos. Anteriormente, Moldavia ya fue condenada por transportar equipo militar al territorio de Ucrania, lo que no excluye la posibilidad de que los países de la OTAN, bajo el pretexto de ejercicios, suministren armas y municiones a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo la capital de Ucrania, Kiev, está siendo atacada, y una ola de poderosas explosiones se han escuchado. Según la edición rusa de Tzarga, se produjeron explosiones en varios lugares diferentes de la capital ucraniana a la vez. No estamos hablando de ataques con misiles. Según la información proporcionada, los culpables fueron los vehículos aéreos no tripulados. Según la edición rusa de Tzarga, se produjeron explosiones en varios puntos de la capital ucraniana, principalmente en las afueras de la ciudad. Esto está directamente relacionado con el uso de drones kamikaze Su-136. Los sonidos poderosos no se escuchan en el mismo centro de la capital, sino en sus alrededores. Todos los canales de Telegram de Ucrania, así como las agencias de noticias, instan a los ciudadanos a calmarse y no sembrar el pánico. Los corresponsales de guerra rusos, a su vez, dieron su versión de los hechos. Creen que las poderosas explosiones pueden ser el resultado de los ataques de los drones iraníes Su-136. Se escucharon fuertes ruidos cerca de las estaciones de metro Bolon, Akademgorodok, Nivki, y en otras regiones de la ciudad. En Kiev, hasta ahora no han comentado sobre las explosiones y, por lo tanto, aún no es posible dar una evaluación objetiva de su naturaleza. No sé lo que opinaréis vosotros, amigos, pero tengo la impresión de que la guerra ya está en otro nivel, porque también las agencias han informado que ataques de esta magnitud de oleadas de enjambres de drones se han dado esta misma noche contra centros de mando de la OTAN y Ucrania, en ciudades como Odessa y Belaya-Tserkov. En la península de Corea la cosa está muy nerviosa, después de que en los últimos días la República Democrática Popular de Corea del Norte ha lanzado nada menos que 7 u 8 misiles de gran alcance sobre el mar de Japón, llegando incluso uno de ellos a atravesar Japón a una velocidad de más de 10.000 km/h, y un alcance de más de 8.000 km.
pues hace solo unas horas cazas surcoreanos despegaron tras detectarse 12 aviones militares del norte. Unos 30 cazas F-15 de Corea del Sur despegaron este jueves, tras la detección de 12 aviones militares norcoreanos realizando simulacros en las cercanías de la frontera entre ambos países. Según detalla el Estado Mayor Conjunto surcoreano, citado por la agencia Yonhap, se trataría de 8 cazas y 4 bombarderos que llevaron a cabo ejercicios de entrenamiento de tiro aire-tierra. De acuerdo a las autoridades, las maniobras de Pyongyang serían aparentemente una protesta ante los recientes ejercicios militares aéreos, terrestres y navales entre Seúl y Washington. Asimismo, calificaron la movilización de los 30 cazas surcoreanos como una respuesta abrumadora que no se veía desde el año pasado, creciendo por ello la tensión en la zona. Previamente, Corea del Norte disparó 2 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Japón, el mismo día que las Naciones Unidas debatían los lanzamientos norcoreanos. Los proyectiles alcanzaron una altitud máxima de entre 50 y 100 kilómetros, y recorrieron 350 y 800 kilómetros respectivamente. Pyongyang afirmó que estas acciones son una medida de reacción a los nuevos ejercicios militares, en los que participan Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, recoge la agencia France Press. Corea del Norte ha llevado a cabo 6 lanzamientos de misiles en poco más de una semana. En lo que va de año, ya ha realizado 24 lanzamientos y ha probado cerca de 41 misiles. Ya se sabe que en las guerras la verdad es muy complicada de encontrar, pero todo lo que aquí se cuenta está bastante contrastado porque son declaraciones de la propia OTAN, y de noticias de agencias. Tal como están las cosas, decir que en la OTAN se han vuelto locos del todo, me parece decir muy poco. Porque solamente que se les pase por la cabeza que pueden destruir Rusia sin que quedemos destruidos todos, significa que son carne de psiquiatra. Aparte de que ya se ven muy perdidos ellos, y con su hegemonía unipolar también destruida sin posibilidad de recuperación. Y estarán planificando lo del dicho ese, de perdidos al río. Esto es todo amigos, reciban un saludo.